Buen día, tutor y compañero. Mi nombre es Diego Gómez, código 800-970-87. Comparto con ustedes mis puntos de vista sobre el concepto de cultura desde la antropología. En relación con la pregunta, ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Es parte del resultado del proceso evolutivo lo que diferencia a los seres humanos del resto de las especies animales, la capacidad de crear cultura y de ser producto de sus propias culturas. Todo lo que siente, piensa y elabora el ser humano no es universal, no hay que sea superior a otro. Concepto se adopta para caracterizar aspectos en común de ciertas formas de comportamiento propias del ser humano. Se relaciona con conductas que tienen en común el hecho de ser aprendidas. Existen diversidad de conductas de los distintos grupos humanos, lo que se sintetiza en que el comportamiento humano no es de gran parte producto de un proceso de aprendizaje constante a partir de las relaciones que se dan dentro de la sociedad. Desde el enfoque materialista, la cultura es el comportamiento observado y los objetos materiales que facilitan la adaptación de un grupo en un entorno social, político o físico determinado. Para los mentalistas, la cultura como una abstracción, es decir, una serie de reglas o normas dadas para el comportamiento y la fabricación de objetos materiales. Al comienzo surgió de una manera simple, pero con el paso del tiempo fue evolucionando hasta llegar a una diversidad de formas culturales que se conocen en la actualidad. Edward Taylor es un todo complejo que incluye el conocimiento de ciencias del arte, la moral, el derecho, las costumbres y otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de la sociedad. Hubble, sistema integrado de pautas de conducta aprendidas que son fruto de la herencia biológica. Es un conjunto, el resultado de la invención social y es transmitida y conservada solo a través de la comunicación y el lenguaje. Bronislaw Malinowski, medio de satisfacer las necesidades básicas y derivadas del hombre y vincula a las características biológicas y psicológicas de éste. En un comienzo se definía desde el sentido materialista como conducta característica de la especie humana, que se adquiere por aprendizaje y se transmitía de un individuo o grupo a una generación a los logros a través de la herencia. Después de un tiempo se dudó de este enfoque debido a que se consideraba que un individuo solo conocía un segmento de su cultura. En cuanto al por qué la cultura es un concepto central para la antropología, porque es tema básico y central de entre los estudios relacionados por esta disciplina. Busca entender cómo el hombre evoluciona una relación con factores como el ambiente en el que se desenvuelve, la forma en la que se comunica y se relaciona con los otros ámbitos y tradiciones y costumbres. La antropología es la ciencia con la capacidad de aprender la manera como se adapta, organiza y entiende el mundo, las diversas comunicaciones humanas, es decir, estudia de forma detallada o las culturas presentes en su proceso de evolución. Para la antropología, la cultura es un recurso que permite interpretar, comprender y respetar la diversidad humana, realidad de las actuales sociedades. Además, el concepto de cultura es empleado en el contexto antropológico con una amplitud mayor que la forma en que se abarca en el habla cotidiana. Se profundiza y honda sobre el mismo, una de las más grandes aportes que le hace la antropología a las ciencias sociales es la insistencia de considerar con cada cultura como un todo integrado. Para determinar cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología, el concepto de cultura ha evolucionado a la par con la transformación del hombre, de la sociedad y de todas las relaciones que se dan entre ellos. Evolucionismo. La cultura evoluciona a partir de diferentes etapas del desarrollo social. Pasa de un estado primitivo a otro complejo. Edward Taylor, la cultura es un todo complejo, incluye todo lo que se aprende en el individuo al ser parte de la sociedad. Lewis Morgan, modelo a partir de tres etapas: salvajismo, barbarismo y civilización. Funcionalismo. Branislaw Malinowski, la cultura es un instrumento o medio para satisfacer las necesidades básicas y reales del hombre de acuerdo a características biológicas y psicológicas.
Realismo cultural. Franz Boas, la cultura incluye todas las manifestaciones de los hábitos sociales que son característicos de una comunidad. Otórgale relevancia a las condiciones históricas, sociales y geográficas que afectan a un sistema cultural. Hace reconocimiento de que las relaciones que establece el individuo son mediadas por las costumbres del grupo al que éste pertenece. Estructuralismo. Claude Lévi-Strauss identifica y describe las estructuras sociales e ideológicas a través de los cuales los seres humanos pensamos, clasificamos y ordenamos el mundo. El mito es una forma de conocimiento que le permite al individuo interactuar con su entorno por medio del pensamiento. Para establecer cuál es la diferencia entre cultura y sociedad, podemos hablar de un individuo como perteneciente a una sociedad, pero no a una cultura. La sociedad se presenta como una realidad, algo tangible. Aquí no cabe hablar de abstracciones como si se hace en el caso de la cultura. Una sociedad ocupa un espacio determinado e identificable. Se puede localizar territorialmente. Las relaciones que se dan en una sociedad no son causales, sino que responden a una estructuración y a un ordenamiento de las normas de comportamiento adquiridas a través del aprendizaje y que son iguales para todos los grupos sociales. La cultura puede definirse como el modo de la vida de un pueblo y la sociedad como un agregado de los individuos que siguen un mismo modo de vida. La sociedad está compuesta por entes, la forma en que se comparten estos es su propia cultura. En la sociedad humana, el hombre es el único que adquiere la capacidad para crear cultura. El proceso por el cual el individuo se integra en una sociedad se denomina socialización. Se da en varias etapas de desarrollo en las cuales su relación con la sociedad y con los miembros será significativamente distinta. Es a través de este proceso donde el hombre va aprendiendo los rasgos característicos de su propia cultura. Determinar cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo, cultura y etnocentrismo. Enculturación, oportunidad que tiene el hombre para acceder a aprendizaje desde el mismo momento de su nacimiento. Se puede dar de forma consciente o inconsciente. Además facilita que las generaciones más jóvenes fortalezcan sus conocimientos sociales y adquieran los modos de comportamiento de las generaciones mayores. Es un proceso en el que el individuo se adapta a la vida social. Es una manera en la que las culturas mantienen su comunidad, lo que no asegura que los comportamientos se repitan exactamente. Relativismo cultural determina que cada cultura posee rasgos comunes como los demás, pero a su vez afirma que las pautas sean positivas o negativas, son relativas en cada cultura. De acuerdo con esto, toda costumbre puede ser válida dentro de su propio asiento cultural, pero al extrapolarse a otras culturas no puede garantizarse que no pierda su sentido original. Etnocentrismo es una costumbre que juzga la forma poco crítica del comportamiento de otra gente de acuerdo con el conjunto de normas de la cultura propia. Es ineludible a la mayor parte de los individuos, es la manera como dan valor a su propia cultura por encima de los demás. Y para finalizar, en cuanto al por qué el concepto cultura y en sí la antropología es relevante para su campo de formación académica, como ingeniero de sistemas debo ser consciente de que me desempeño en un campo en el que el hombre ha tenido gran evolución, el cual hace parte de su cotidianidad y se ha convertido en un ámbito de interacción que complementa la modificación, las costumbres tradicionales de interacción social. La antropología, en su objetivo de estudiar al ser humano frente a lo que piensa, siente y crea, me brinda grandes oportunidades para entender que pese a las similitudes entre culturas, estas no se pueden universalizar y como profesional mi labor se enfoca en entender cada una de esas culturas con las que puedo establecer relación y crear herramientas que puedan ser empleadas sin que se encasillen en solo un tipo de características. Por el contrario, me pueden atender a la mayor cantidad de individuos respetando rasgos generales de su contexto cultural. Desde la antropología ecológica y lo abordado en esta unidad, creo que desde mi profesión debo de establecer el impacto que tiene mi gestión en la estabilidad de la naturaleza
y buscar mecanismos claros para su cuidado, para adaptarme a ella y no para afectarla. En este momento donde demuestro la responsabilidad que tengo con el entorno en el que me desenvuelvo. Muchas gracias.